Empezamos a compartir ya la segunda parte del capítulo 10 de Sociología Peronista, que se refiere a la sociología de la educación. Y veremos hoy temas de real importancia como son las instituciones educativas, la familia, la escuela y el sindicato, los ciclos y clases de enseñanza y por otro lado sus formas especiales. No sin antes recordar que seguimos compartiendo con ustedes el plan de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso, a la sociología peronista, que no es ni más ni menos que la teoría correspondiente a la justicia social. Y estamos ya casi terminando Sociología Peronista, pues estamos en el encuentro número 18. No sin antes recordar siempre algo esencial y que es el lema de esta materia. Nadie puede realizarse a sí mismo o a sí misma en una comunidad que no se realice también. Y por otro lado, para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Seguimos entonces compartiendo con ustedes el capítulo 10 en su segundo apartado, que se refiere a las instituciones educativas, o sea, a la familia, la escuela y el sindicato. No sin antes pedirle disculpas por mi voz, que el frío que está haciendo en Buenos Aires estos días o esta semana no me deja recuperarme como quisiera. Entonces veremos que la educación es un proceso integral e indefinido. Integral e indefinido. Es integral porque, como ya se vio, comprende todos los aspectos de la vida humana. Todos los aspectos de la vida humana. Todo lo que hacemos y comprendemos lo hemos aprendido de alguien o de algo. Y es indefinido porque el hombre y la mujer en el transcurso de toda su existencia es un sujeto activo y pasivo de dicho proceso. El hombre y la mujer es un sujeto activo en cuanto es capaz de enseñar, o somos capaces de enseñar. Y por otro lado, somos sujetos pasivos en cuanto somos capaces de aprender. Este recíproco dar y recibir cultural, esto es, educar y educarse, constituye el motor principal de la evolución progresiva de los hombres, de las mujeres y de las comunidades. Repito, de capitalísima importancia y por ahí demasiado olvidado. Este recíproco dar y recibir cultural, que es permanente, que es activo y pasivo, esto es, educar y educarse, constituye el motor principal de la evolución progresiva de los hombres, de las mujeres y de las comunidades. De los hombres, de las mujeres y de las comunidades. Si la cultura es un proceso continuo de perfeccionamiento, como lo entendemos en el peronismo, si la cultura es un proceso continuo de perfeccionamiento, o sea, de la personalidad individual de cada uno de nosotros y, por supuesto, los frutos de ese cultivo,
Si la cultura es un proceso continuo de perfeccionamiento, la educación, que constituye el instrumento mediante el cual la primera, o sea, la cultura, se transmite entre los hombres y mujeres, será por consiguiente también un proceso continuo. La cultura será también un proceso continuo. De ahí que todas las comunidades en las que el hombre y la mujer se van integrando en el transcurso de su existencia, se presentan como instituciones de contenido educacional. Pero no dice así. El hombre y la mujer dependen de cómo lo formen en su casa. Escuchen bien, compañeras y compañeros. El hombre y la mujer dependen de cómo los formen en su casa, de cómo los formen en la escuela y de cómo se conformen en la vida dentro de una comunidad. Y de ahí la responsabilidad que tenemos los que de una forma u otra nos decimos peronistas, porque de nosotros, o sea, de los hombres y mujeres peronistas, depende de cómo se formen en su casa, de cómo los conformen en la escuela y de cómo se conformen en la vida dentro de la comunidad, nosotros tratando de transmitir a los demás compañeros y compañeras, a los demás ciudadanos de nuestro país, nuestro proyecto político, nuestra causa, nuestro ideal. Si no lo transmitimos, es imposible que lo conozcan, lo quieran y por lo tanto lo practiquen. Es imposible. Algo tan elemental pareciera muy difícil de comprender. La propia esencia del proceso educativo determina que él constituya el fin inmediato y específico de algunas comunidades, mientras que para otra es un fin mediato y concurrente. En efecto, la familia y la escuela son comunidades esencialmente educativas, ya que entre sus fines específicos está el de la formación de las nuevas generaciones. En cambio, el sindicato es una institución que desempeña un papel concurrente a la formación de sus integrantes, ya que su fin específico es la protección de los intereses profesionales. El Estado, por su parte, a ser el encargado de ordenar la vida en las comunidades, tiene necesariamente que llenar su función educativa a través de la institución específica, esto es, a través de la escuela, o de las escuelas primarias, secundarias, terciarias y universitarias. Y vamos a ver lo que los primeros peronistas, a través de la Escuela Superior Peronista en la materia Sociología Peronista, nos hablan de la familia como simiente de educación. El fin primordial de la familia es la procreación y la educación de los hijos, según esta concepción de los compañeros, misión esta que se extiende desde el nacimiento hasta la muerte de sus miembros. Perón lo dice así: cada padre y cada madre ha de ser predicador incansable de sus hijos y cada hogar debe ser una escuela que luche contra la delincuencia, contra la deformación y los vicios. Por otro, en otro párrafo nos dice también: el hogar es la simiente de los hombres y mujeres nuevos, es su caldo de cultivo, es su educación, el ejercicio de su primera fe pública, el ejemplo de su iniciación en la difícil carrera del ciudadano. La importancia capital, más allá o más acá de lo que hoy definamos como familia, la importancia capital que Perón le atribuía a la familia en la comunidad organizada peronista.
Si bien a la familia le corresponde por derecho natural la misión de conformar la cultura de sus miembros, razones diversas dificultan y a veces impiden el logro de ese fin. De allí que sea necesaria la presencia de una institución destinada específicamente a completar la tarea educacional que se inicia en la familia. Surge así, en sus comienzos, como institución exclusivamente privada y luego también pública, a cuyo cargo corre en mayor escala la delicada tarea de conformar las generaciones futuras y mejorar las presentes a través de las escuelas primarias, secundarias, terciarias y universitarias. El Estado como supletor de la tarea familiar. La familia en primera instancia, la escuela en segunda instancia, de capitalísima importancia. La escuela constituye una verdadera comunidad de vida, en el seno de la cual se complementa y se corrige, según los casos, la formación integral de los educandos. Su misión, nos dice Perón, no es tanto grabar en la memoria del niño los conocimientos de la historia, la geografía, el idioma y todas las demás cosas que se presuponen necesarias para la vida de los hombres y mujeres, sino como conformarle un espíritu aparente para enfrentar la vida con virtudes y sacrificios. Perón lo dice permanentemente y siempre une a las virtudes los sacrificios. Siempre une a las virtudes los sacrificios. Esto es formar los hombres y mujeres de criterio y hombres y mujeres de carácter. Hombres y mujeres de criterio que desarrolla extensamente Perón en conducción política. Hombres y mujeres de criterio, hombres y mujeres de acción, llama él. Hombres y mujeres que sean capaces de analizar una realidad, de tomar una decisión sobre esa realidad y realizar esa decisión tomada. Criterio, por otro lado, que nos permite, ante una determinada realidad, emitir una opinión, un juicio, un raciocinio, tomar una decisión y, por supuesto, realizarla. La tarea del maestro no es solamente la de instruir, sino la de educar y formar el alma y la inteligencia, dar armas a los hombres y mujeres para su lucha por la vida o en la vida. Reiteradamente Perón insiste que la tarea que tenemos los que de una forma u otra tenemos la vocación docente no es solamente la de instruir, sino la de educar y formar el alma, formar el alma y la inteligencia, dar armas a los hombres y mujeres para su lucha por la vida, no solo conocimientos intelectuales. La escuela se convierte así en depositada de una misión que por tener su origen en la familia misma le confiere el carácter de verdadera prolongación del hogar. Ese es el concepto peronista de la escuela, la verdadera prolongación del hogar, lo dice Perón y Evita en reiteradas oportunidades. Los niños llevan a la escuela la representación de los hogares en que viven y de la sociedad de que forman parte. De ahí que la necesidad de juntar la escuela y el hogar, de hacer que cada niño, padre o hermano, entre al edificio escolar, modesto o lujoso, grande o pequeño, como si entrase a la prolongación amable de su propia casa. Nos dice Evita el 13 de marzo del 48. El valor sociológico de la escuela dentro de la comunidad organizada peronista resulta de que ella no es solamente un centro de enseñanza para las generaciones nuevas,
sino que todo establecimiento educacional constituye un verdadero centro de irradiación cultural y de atracción popular y social. Es así nomás. Toda escuela o todo establecimiento educacional constituye un verdadero centro de irradiación cultural y de atracción popular y social, o debería ser eso. Su acción adecuada debe contribuir a arraigar la población a la zona, mediante un acertado aprovechamiento de los intereses locales, en estrecha relación económico-social con los planes generales de poblamiento y colonización, nos dice el general. Y por otra parte, la escuela primaria, además de ser una unidad básica de acción educativa y social en su jurisdicción, es al mismo tiempo un centro de acción censal y de promoción del ahorro popular. Yo me acuerdo en mi infancia que teníamos una libreta de ahorro escolar para enseñarnos la difícil tarea de ahorrar. Por otro lado, la escuela en el sistema educacional peronista se encuentra actuando de este modo como un elemento de unión entre la familia y el Estado, claro. En efecto, constituye la prolongación del hogar y al mismo tiempo la representante más efectiva de la organización estatal, claro. Sirve de nexo de unión entre el pueblo y el Estado y permite que el primero, o sea, el Estado, tome contacto directo con los problemas públicos, al mismo tiempo que facilita al segundo el conocimiento de los problemas privados de repercusión social. Si hay alguien que sabe la realidad, son los maestros y las maestras, que como lamentablemente la mayoría han tenido una formación absolutamente individualista, cualquier acción que cualquier maestro quiera realizar al margen de lo estrictamente educacional y escolar es severamente criticado. No es, por cierto, la posición de la escuela individualista que hoy estamos viviendo lamentablemente y que yo quería describir recién, mero centro informativo que prescinde de toda vinculación social que exceda los límites de la relación maestro-alumno y que carece de unidad espiritual con la comunidad local o regional que integra. Esta es la escuela que hoy, y que yo lamentablemente estuve viviendo, y que cualquier actividad que uno se le ocurriera hacer que saliera de los límites estrictamente maestro-alumno, como dice acá, e incluso dentro del ámbito del aula en el que uno se desarrollaba, recibía las más duras críticas y severas y posibles castigos de los superiores. No es la escuela que quiere el peronismo. La escuela argentina configura, por el contrario, una comunidad de vida que, a pesar de ser temporaria, puede equipararse por la trascendencia de sus fines con una comunidad permanente, como una comunidad permanente. Veamos ahora el sindicato y su misión educativa y cultural. La misión educativa y cultural del sindicato solo es factible cuando éste ha rebasado, merced a una adecuada organización económico-social de la comunidad que integra, su fin específico de lucha por la defensa de los intereses profesionales. Que ahora, por suerte y por ventura, lo están realizando muchos sindicatos, han sobrepasado
su fin específico de lucha por la defensa de los intereses profesionales. Y, por ejemplo, el sindicato del SUTER tiene una hermosísima universidad al alcance de los obreros, entre otras tantas que podríamos mencionar. Por esta razón, no puede hablarse de los fines educativos del sindicato en la comunidad liberal individualista, pues sabemos que dentro de ella la organización sindical es exclusivamente un organismo de lucha. Un organismo de lucha exclusivamente. Por otra parte, tampoco puede hacerse referencia a la misión educativa del sindicato colectivista, porque también sabemos que en dicha organización social la cultura se presenta identificada con la política y la educación con la propaganda política del Estado. En cambio, para el peronismo, la escuela sindical participa de un doble aspecto, o debería participar de un doble aspecto. Es, por una parte, un instrumento indispensable para lograr una eficiente organización sindical. Por la otra, es el medio de que se vale el sistema educacional para elevar el nivel cultural del pueblo. Y Perón hizo lo que hizo porque fue capaz de realizar esta segunda tarea en los sindicatos. Es el medio, el sindicato y la acción sindical es el medio de que se vale el sistema educacional para elevar el nivel cultural del pueblo. Sin esa elevación del nivel cultural del pueblo, para convertir a la masa sin conciencia política ni social, sin organización social y sin personalidad social, para convertirla, digo, en pueblo con conciencia política y social, con organización social y con personalidad social. La tarea de los sindicatos en este aspecto es fundamental. Y por eso uno ha tratado siempre, bueno, de la forma y manera que he podido de llegar a los sindicatos, y ahora pareciera que se está pudiendo realizar mejor esta tarea de conformar un sistema educacional para elevar el nivel cultural del pueblo en el aspecto doctrinario, que creo que también en los sindicatos está lamentablemente muy, pero muy olvidado. La escuela sindical peronista tiene dos funciones fundamentales. Primero, preparar a los dirigentes y formar a sus auxiliares de la conducción, o sea, como función sindical, o sea, a los delegados. Y segundo, elevar la cultura social del pueblo, o sea, la función educacional, a la que recién hice referencia como elemento esencialísimo, y al que deberíamos volver, y hasta que no logremos esta segunda tarea de los sindicatos, elevar la cultura social del pueblo como función educacional de los sindicatos, no tendremos, en mi humilde, no en mi opinión, en la opinión de Perón, no tendremos una revolución nacional y popular permanente. Porque no digo que sea la única, pero la mejor y más directa manera de llegar al conjunto del pueblo es a través de las y los trabajadores. No cabe absolutamente ninguna duda. Su función, por consiguiente, no es solo la de formar un sector de hombres y mujeres capacitados, pero nos dice, debe tener también influencia directa e indirecta en toda la masa. La escuela ha de servir para elevar en ella el nivel intelectual y cultural de la misma, y debe servir para desarrollar cada día más la solidaridad social, sin la cual no hay unidad nacional, y sin unidad nacional no hay unidad de acción nacional. Y nos pasa lo que nos pasó desde 2015 a la fecha, que cada uno
tiraba para su lado e hicieron bolsa al conjunto del pueblo argentino. La existencia de la Escuela Sindical Argentina es quizá en el mundo uno de los primeros ejemplos donde la clase trabajadora está pugnando no solamente por la posesión de sus derechos y su justicia presentes, sino asegurando el destino y sintiéndose ellos propiamente artífices del pueblo, por la tarea que referíamos recién de convertir a la masa en pueblo con conciencia, organización y personalidad social. La doble participación de la escuela sindical como elemento de la organización del pueblo y como elemento del sistema educacional determina en ella un profundo contenido sociológico. En ambos casos, su acción está destinada a incidir directamente en el perfeccionamiento de las relaciones interhumanas en la comunidad, claro que sí. Y por consiguiente, en la armonización de la vida de las comunidades, sí señor. Veamos ahora la relación entre el Estado y la educación. En último término, corresponde determinar las relaciones existentes entre el Estado y la organización del sistema educativo, ya que el primero puede asumir posiciones totalmente opuestas según sean los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento político y social, como los que hoy nos gobiernan, que han tratado de destruir a la escuela pública lo más posible en el menor tiempo posible, demonizando a los maestros, a las maestras, a los educadores, etcétera, etcétera, disminuyendo el presupuesto educativo, etcétera, etcétera. En efecto, el Estado, en la realidad histórica, ha tomado diversas posiciones que van desde la presidencia hasta la dirección total o absoluta en la educación. En el caso del Estado gendarme, la educación escapa a los límites de su acción, que debe concretarse a la mera policía del orden, como la que hoy tenemos. La enseñanza está por consiguiente en manos privadas y carece de unidad y de objetivos nacionales, que es lo que esto pretende. El Estado absolutista, por su parte, asume y dirige en forma total todas las actividades educacionales, de tal modo que al identificar los objetivos políticos del partido que se encuentran en el poder con los objetivos de la nación, convierte a la escuela en instrumento de propaganda partidaria. Es evidente que en una ordenación político-social equilibrada, el Estado debe conducir el sistema educativo no solo para suplir la deficiencia privada, sino porque la formación de la unidad nacional lo exige. En efecto, ya se ha visto que la educación sin objetivos nacionales no puede conducir nunca a la unidad y solidaridad entre hombres o mujeres. Por el contrario, si a la heterogeneidad de hombres y mujeres se agrega la de la enseñanza, se produce una diversificación tan extraordinaria que al final resulta imposible el desarrollo armónico de las relaciones interhumanas. Repito, ya se ha visto que la educación sin objetivos nacionales no puede conducir nunca a la unidad y solidaridad entre hombres o mujeres. Por el contrario, si a la heterogeneidad de los hombres o mujeres se agrega la de la enseñanza, se produce una diversificación tan extraordinaria en la nación que al final resulta imposible el desarrollo armónico de las relaciones interhumanas, como pareciera que nos está pasando en la República Argentina en un día como hoy, lunes 2 de septiembre de 2019. Perón profeta una vez más. En el sistema educacional peronista, el Estado interviene en la conducción de la educación, la que se realiza con unidad de acción y de concepción, porque se fundamenta en una doctrina nacional
que configura un sistema de vida y que tiene por finalidad suprema la felicidad del conjunto del pueblo, de cada uno de los integrantes del pueblo y la grandeza de la nación tomados en conjunto. Por otra parte, nos dice Perón, el Estado sostiene un sistema de enseñanza libre que pueden aprovecharlo todos los que quieran, porque la verdadera libertad de enseñanza no consiste en que se puedan formar solamente los que posean recursos económicos para ello, sino que todos, aun los más humildes, alcancen su formación integral. Ese es el concepto peronista del alcance que debería tener la educación. Veamos ahora entonces el tema tercero de este capítulo 10 referido a la sociología de la educación, que se refiere a los ciclos y clases de enseñanza, sus formas especiales. Si bien no es materia específica de la sociología de la educación, el estudio analítico de los ciclos y formas especiales de enseñanza resulta de interés dar siquiera una noción sumaria de los mismos a fin de determinar su incidencia en el ordenamiento de las relaciones interhumanas. En el ordenamiento de las relaciones interhumanas. La enseñanza del hombre y la mujer comprende 3 ciclos, nos dice el general, el 5 de noviembre de 1952. La enseñanza del hombre y la mujer comprende 3 ciclos. El primero, cuando al niño se le enseña en la escuela primaria las cosas de la vida. El segundo, en la escuela secundaria, cuando se le enseña qué es el hombre y la mujer. Miren las funciones que establece el general. Y el tercero, en la universidad, cuando se le enseñan las ciencias. Los 3 ciclos que debería tener nuestra enseñanza. En el sistema educacional peronista, la enseñanza primaria inicia ya la tarea de formar en los niños una conciencia previa de la solidaridad social y de la unidad nacional que debería existir entre todas y todos, fundados en la concepción básica del pueblo como esencia viva de la patria. Repito, por su importancia. En el sistema educacional peronista, la enseñanza primaria inicia ya la tarea de formar en los niños una conciencia previa de la solidaridad social y la unidad nacional, fundados en la concepción básica del pueblo como esencia viva de la patria. El principio de justicia social se erige en el concepto fundamental en torno al cual deben girar todas las enseñanzas en esta primera etapa de la formación integral del hombre y la mujer. Miren ustedes la importancia que esto tiene. El principio de justicia social se erige o se debería erigir en el concepto fundamental en torno al cual se deberían girar todas las enseñanzas en esta primera etapa de la formación integral del hombre y la mujer, que es la formación de la escuela primaria. Por otro lado, Perón, el 4 de agosto del 47, nos dice que la enseñanza media es fundamental en la preparación del núcleo motor del avance de la nacionalidad. La enseñanza media debe crear en el alma de los adolescentes una conciencia clara de nuestro rol en el mundo y debe lanzarlos a la vida convencidos de ser encargados de lograr una nueva etapa en el señorío espiritual y material de la República Argentina. Miren qué misión tan extraordinaria, ¿no? La enseñanza media es fundamental en la preparación del nuevo motor del avance de la nacionalidad. La enseñanza media debe crear en el alma de los adolescentes una conciencia clara de nuestro rol en el mundo y debe lanzarlos a la vida convencidos de ser encargados de lograr una nueva etapa en el señorío espiritual y material de la República Argentina. La enseñanza secundaria debe contemplar de modo muy especial
todos aquellos conocimientos de sentido práctico que contribuyen a la formación profesional. Y debe iniciar al adolescente en el conocimiento de los intereses vitales del país, que conozca sus problemas, para que sus soluciones se transformen en acicate e ideales de un esfuerzo. Por último, el ciclo superior o universitario, que no limita su tarea a la formación de los profesionales, sino que cumple paralelamente los fines más elevados de fomentar la cultura y realizar la investigación científica de alto vuelo, como nos dice el general el 14 de noviembre del 47. Son las universidades quienes tienen en sus manos la posibilidad de moldear el alma argentina, el carácter de los argentinos y la inteligencia de los argentinos y argentinas, de modo que resplandezcan las virtudes de la raza. Las universidades obreras, por su parte, integran también el tercer ciclo formativo, ya que su misión no es solamente la formación de un técnico, sino también la conformación de un ciudadano de la nueva Argentina. La Universidad Obrera culmina el proceso de formación técnica que se inicia en la Escuela de Orientación Profesional, que hoy lamentablemente ya no existe más. Entre las formas especiales de enseñanza nos encontramos con la religiosa y la moral. Ambas son típicas del sistema educacional peronista y mediante ellas se trata de conformar una verdadera mística, porque según el general, la vida, y especialmente la vida introspectiva, la vida interior del hombre y la mujer, no se concibe sin que medie una mística, que es la fuerza motriz de las grandes acciones del espíritu. Por otro lado, la moral, sobre la cual Perón insiste permanentemente en sus militantes y dirigentes, sobre todo en conducción política, en la cual en la bolilla sexta habla como de 29 cualidades morales que deberíamos tener los militantes y dirigentes peronistas. La moral que debe inculcarse en la escuela ha de predominar sobre las demás cuestiones. La moral que debe inculcarse en la escuela ha de predominar sobre las demás cuestiones, no exacerbando los sentimientos anárquicos y disolventes que los hombres y mujeres llevan dentro de sí, sino encauzándoles para que los hombres y mujeres sepan cumplir con la ley. Por su parte, la enseñanza religiosa otorga a la educación una ley moral que la justifica y la respalda. Como habrá podido apreciarse en los conceptos expuestos, el proceso educativo va integrando progresivamente a través de los distintos ciclos de enseñanza al individuo con la comunidad. Es toda la pretensión del peronismo en la cultura, la relación del individuo con la comunidad, el hombre y la mujer en comunidad. Esta integración gradual, fruto de la enseñanza, se inicia cuando al niño se le enseñan las cosas que le rodean, dándole la noción del mundo en que vive. Continúa en la adolescencia cuando adquiere la conciencia de su propia personalidad. Y culmina en la juventud cuando comprende el sentido solidario con que debería o debe y debería aplicar los conocimientos que ha ido adquiriendo merced a su propio esfuerzo y gracias también a las posibilidades que la comunidad le ha brindado y que lamentablemente muchas veces se ha olvidado. Repito, culmina en la juventud cuando comprende el ciudadano y la ciudadana el sentido solidario con que debe aplicar los conocimientos que ha adquirido merced a su propio esfuerzo desde ya, pero también gracias a las posibilidades que la comunidad le ha brindado.
En esto estriba el valor sociológico de la educación, y todo sistema que no logre integrar al individuo que educa con la comunidad en que vive debe ser considerado como pernicioso para el desarrollo armónico de las relaciones sociales, como lamentablemente sucede en la formación actual en la mayoría de los centros educativos. Y de ahí el grado de ignorancia política que hay y el desprecio por la política, además de los errores cometidos, y el concepto absolutamente individualista que se tiene de la existencia humana. Por último, vamos a ver la orientación profesional y la selección vocacional. La educación peronista estructura su sistema sobre la libertad que tiene el hombre y la mujer para forjar su destino. Y por otro lado, sobre la responsabilidad que le compete en el destino de la comunidad. Las dos cosas. Sobre la libertad que el hombre y la mujer para forjar su destino y sobre la responsabilidad que le corresponde en el destino de la comunidad. Partiendo de esa base es que encara la orientación profesional y la selección vocacional de su juventud. En realidad, ambos no son sino dos aspectos de un mismo problema, que es el de la formación de un hombre y mujer útil a sí mismo y útil a la comunidad, las dos cosas. La selección vocacional atiende fundamentalmente a las condiciones peculiares del sujeto, a fin de que éste sea educado de acuerdo a sus propias inclinaciones. La orientación profesional, por su parte, sin descuidar los factores subjetivos del educando, trata de conducirlo hacia las actividades profesionales que al mismo tiempo que resultan aptas por su vocación, sean útiles a la comunidad, las dos cosas. Perón lo dice así: hay que formar hombres o mujeres y obligarlos a que sigan una actividad, no por la fuerza, pero sí por la fuerza de su espíritu, formado de conformidad con esa actividad. Y esto último se logra mediante una acertada orientación vocacional y profesional. Es en la enseñanza secundaria donde los aspectos educacionales que señalamos cobran fundamental importancia, de ahí que en ella deban contemplarse de un modo muy especial todos aquellos conocimientos de sentido práctico que contribuyen a la formación profesional. La selección vocacional del educando se debe realizar ya en el segundo ciclo de la enseñanza, cuidando siempre de no someter a los adolescentes a ninguna clase de presiones o de insinuaciones. Libremente y por persuasión propia, cada uno debe elegir la actividad que sea de su vocación. Solo así se podrán formar hombres y mujeres enamorados de su trabajo. Desde el punto de vista sociológico, el sistema adoptado para la selección y orientación profesional de la juventud reviste una singular importancia. En efecto, se ha logrado armonizar la libertad del individuo en elegir la profesión que más le satisfaga para realizar su personalidad, que es lo que deberíamos hacer, que por otro lado no es ni más ni menos que la realización de la felicidad de cada uno cuando hablamos de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. En efecto, se ha logrado armonizar la libertad del individuo en elegir la profesión que más le satisfaga para realizar su personalidad, con el interés que tiene la comunidad respecto a una racional y adecuada distribución de las profesiones atendiendo a sus necesidades de tiempo y lugar. Por otro lado, no se incurre de este modo ninguno de los dos errores que son frecuentes en este aspecto del proceso educativo. Por una parte, la falta absoluta de selección y orientación vocacional que conduce a la formación de generaciones descontroladas con su propia personalidad, desencontradas,
desencontradas con su propia personalidad. Por otra parte, el excesivo dirigismo, que desconociendo las vocaciones individuales, solo atiende a intereses colectivos, provocando en definitiva también generaciones de descontentos. El sistema educacional peronista en este aspecto no solo cumple con el principio de su humanismo, sino que aún desde el punto de vista económico constituye un acierto, ya que es indudable que el hombre y la mujer que trabaja a gusto rinde mucho más que el que actúa contra su vocación. Es así nomás. Y con esto terminamos el capítulo 10 referido a la sociología de la educación. Pero voy a compartir con ustedes un texto que no pertenece a sociología de la educación, pero que lo saqué de el discurso de Perón ante la Asamblea Legislativa del año 1949 y se refiere a los principios peronistas de la educación, a la unidad en la educación del pueblo argentino. Lo quiero compartir con ustedes por su extraordinaria importancia. El Poder Ejecutivo se ha propuesto dar unidad a la educación del pueblo argentino, formando su conciencia histórica, fijando los objetivos mediatos e inmediatos y exaltando la voluntad ferviente de servir a Dios, a la patria y a la humanidad. Principios peronistas en la educación. Nuestra educación debe imponer los siguientes principios. Primero, que la conciencia encaje exactamente la justicia. La verdad, no lo entiendo bien. Supongo que se refiere al referido apotegma o al conocido apotegma peronista, que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Una conciencia que encaje exactamente en la justicia. Supongo que se refiere a eso. Segundo, hacer comprender que el fin de la vida no es la riqueza, sino la virtud. Tercero, y escuchen compañeras y compañeros, la finalidad de la educación peronista, que el individualismo es egoísta y destructor, como nos ha pasado en estos 4 años de individualismo egoísta y destructor en la República Argentina, en quienes nos gobiernan. Que el hombre no puede y la mujer no puede vivir aislado. De consiguiente, debe desarrollar su espíritu social, de cooperación altruista, que fijando con precisión los deberes y los derechos sociales, se hará efectivo el amaos los unos a los otros. Cuarto, el conflicto humano es esencialmente un conflicto entre la fe y la incredulidad, que la recuperación de la fe es el objetivo de nuestra cruzada que se inspira en la verdad y en el bien. Una confirmación más de la preocupación permanente de Perón por los valores espirituales, que son fundamentalmente la fe, la esperanza y el amor. Afirmar como fundamento de la democracia la expresión del pueblo en comicios libres. Sexto, la conciencia nacional ha de formarse en concordancia con el lenguaje, con la historia, con las tradiciones argentinas y con el conocimiento objetivo y directo de todo el país por sus habitantes. Así se afirmará el concepto de patria y de soberanía. Séptimo, la economía ha de orientarse con un amplio espíritu de justicia distributiva, enseñando a respetar el capital como que él es trabajo acumulado, pero enseñando también que él no puede nunca ser factor de opresión y esclavitud nacional e internacional. Octavo, cuidado y vigilancia de la salud. Educación sanitaria en la que se comprende la educación física en las escuelas
peronistas del primer peronismo, en casi todas había asistencia médica y odontológica, además de un plan de vacunación integral. Estimular por todos los medios la educación moral, científica, artística, práctica y vocacional, de acuerdo con las aptitudes de los educandos y las necesidades regionales del país, que es lo que hablamos, desarrollamos como último tema de sociología de la educación. Por otro lado, y para terminar, los fines de la nueva escuela argentina. Las metas de la escuela argentina fueron hasta hace muy poco tiempo, escuchen bien, la semejanza con las metas de los que hoy nos gobiernan. Las metas de la escuela argentina fueron hasta hace muy poco tiempo, o sea, antes de Perón, la riqueza, la sabiduría y la jubilación. Hoy las metas de la escuela son para el peronismo. Primero, entronizar a Dios en las conciencias, exaltando sobre lo material lo espiritual. Una justificación más del sentido espiritual de Perón. Primero, entronizar a Dios en las conciencias, exaltando sobre lo material lo espiritual y lo moral también. Segundo, suprimir la lucha de clases para alcanzar una sola clase de argentinos. Los argentinos y argentinas bien educados. Educación integral del alma y del cuerpo. Educación moral, intelectual y física. Tercero, unir en un solo anhelo, en una sola voluntad, a todos los argentinos y argentinas, para que ese sentir nacional se ahonde y tenga profundas raíces en todo el suelo de la República Argentina. Hemos extendido el ámbito del aula a los 4 confines de la patria. Y Perón creo que hizo, no sé si 8.000 escuelas o algo por el estilo. Cristina hizo casi 2.000, 1.800. Esto creo que hicieron 4. El joven argentino, esto me refiero a los que hoy nos gobiernan desde 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, gracias a Dios. El joven argentino debe conocer todo su país, no por referencia, sino por sus propias comprobaciones. Cada argentino debe ser un valor perfeccionado de alta capacidad técnica y gran impulso creador. Cada argentino y argentina debe considerarse indispensable para la vida del país. El milagro de nuestra grandeza no será efectivo hasta que el último y más humilde de los argentinos y las argentinas no sienta el honor de serlo, no se sienta entonces indispensable para el porvenir de la patria. Cada ciudadano y ciudadana debe aspirar a ser dueño y dueña de un pedazo de suelo y de un pedazo del cielo de su patria. Dueño de lo material de un pedazo de suelo para fecundarlo con su esfuerzo y embellecerlo con su inteligencia. Y en lo espiritual de un pedazo de cielo en el que quepan sus ansias de perfección moral. Y por último, difundir la doctrina de independencia económica y política para afianzar la paz nacional e internacional por el reinado de la justicia. Perón, mensaje de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1949. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado hoy este capítulo tan pero tan importante referido a la sociología de la educación, que deberíamos darle la importancia que Perón y los primeros peronistas le dieron para convertir a la masa sin conciencia política y social, sin organización ni personalidad social y política, en un pueblo con conciencia primero de pertenecer a nuestra patria, a nuestro país, a nuestra comunidad,
de sentirse parte, de ser orgulloso, como decía recién, de sentirse parte de nuestro país, de nuestra comunidad, de estar organizados para defender nuestros derechos y tener la personalidad suficiente como para tomar las decisiones que se deben tomar en el momento oportuno, como lo hizo el pueblo argentino, por ejemplo, el 17 de octubre de 1945 y para mí también el 11 de agosto de 2019. En la primera fue el 17 de octubre de Perón y el 11 de agosto de 2019, en mi humilde opinión, fue el 17 de octubre de Cristina Fernández de Kirchner. El reconocimiento del pueblo a una líder carismática, si las hay. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Ojalá compartir estos conceptos con ustedes ayude, como dice nuestro candidato a presidente, Alberto Fernández, a volver cada día mejores. Muy buenas noches a todos y a todas.